Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver nuestras Biblias en Romanos capítulo número 16. Ya van como 3 veces que digo que lo terminamos y nomás no se termina, hermanos, y no creo que se termine todavía, porque hay mucho, hermanos, que aprender de la Biblia. Y dicen por ahí, la Biblia es tan sencilla que un niño la puede comprender y tan profunda que nadie la puede comprender. Tan profunda que hay tantas enseñanzas, hermanos, que nunca vamos a poder comprenderla toda, aprenderla toda, pero tan sencillo que un niño puede ser salvo con ella. Y entre más uno le busca la Biblia, más la encuentra. Hermanos, el estudio de esta mañana, yo le quisiera poner por título un llamado a la separación. Y voy a pedirles que por favor piensen ustedes y pensemos nosotros un llamado a la separación. Y pensemos, ¿de qué tengo que separarme? ¿De qué o de quién tengo que separarme? Dios, hermanos, siempre ha querido que la iglesia, que su pueblo, sea un pueblo diferente a los que no son su pueblo. Hay un sinfín de versículos que Dios nos dice, por ejemplo, salid de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hay muchos pasajes. Dios siempre ha querido que nosotros, que conocemos al Señor, marquemos una diferencia, que no seamos iguales a aquellos que no conocen de Dios. Pasajes como el que dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el incrédulo con el creyente? Y en otro pasaje, en Mateo, en los primeros capítulos, dice, vosotros sois la luz del mundo. Por eso es que compañerismo tiene la luz con las tinieblas. En muchos pasajes la palabra de Dios nos dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué es santos? ¿Tener una cara larga? ¿Postrarnos como que no matamos una mosca? Ser santos es ser apartados, simple y sencillamente, con un propósito específico. Y debemos, hermanos, de poner atención y en esta mañana sería una buena reflexión para nosotros. Yo les aseguro que cada uno de ustedes, de nosotros, tenemos algo de qué separarnos. Tenemos algo de qué apartarnos. Y yo sé que usted está pensando en eso. Y yo también. Aunque en este pasaje que vamos a leer no va a hablar tanto específicamente de varias cosas, el pasaje nos habla de una sola cosa, que tenemos que separarnos. Pero esta enseñanza se presta, hermanos, para un sinfín de cosas. Mientras estudiaremos este pasaje, este versículo,
piense en otras cosas que usted sabe que tiene que apartarse y que tiene que separarse de cosas que a Dios no le agradan. Vean lo que dice Romanos 16, versículo número 17. Romanos 16, 17. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. En palabras del apóstol Pablo, vea la primera palabra que dice más, os ruego, hermanos. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Aquí está hablando de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Ayúdame con lo que sigue, hermanos. ¿Y que qué? Y que os apartéis de ellos. Así de fácil y así de sencillos. Que os apartéis de ellos. Vamos a orar. Todos cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a orar. Bendito Dios, permítenos, Señor, escudriñar tu palabra. Permítenos, Señor, atesorarla y ponerla, Señor, en la práctica. Señor, háblanos. A eso hemos venido. Habla, Señor, a mi corazón, Señor. Y por mi propio bien, te ruego que me ayudes, Señor, a ser obediente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice en otro pasaje que los santos hombres de Dios hablaron siendo, ¿qué, hermanos? Inspirados por el Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, en este versículo, podemos pensar que son pensamientos del apóstol Pablo salidos de su mente. Cuando dice, mas os ruego. Pero detrás del apóstol Pablo está el Espíritu Santo de Dios, guiándolo a escribir lo que está escribiendo. Y el Espíritu Santo dice, os ruego, hermanos. Una palabra muy parecida como cuando dicen precisamente capítulos más atrás, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Os ruego. Sí, el apóstol Pablo es la pluma y letra del apóstol Pablo, pero detrás de ello está el Espíritu Santo de Dios. Y él ruega que nos fijemos en aquellas personas que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y cuando vemos el ruego, nos dice que nos fijemos, es decir, que tenemos que estar alerta y que tenemos que estar conscientes y que tenemos que estar a la expectativa de qué es lo que nosotros estamos escuchando. La mentira, hermanos, las falsas enseñanzas
van caminando tan cerquita de la verdad. Es como cuando dos carros van corriendo juntos. La mentira y también la verdad. Y si nosotros no tenemos el oído afinado y con la ayuda de Satanás, y si somos honestos, es más fácil seguir la mentira que seguir la verdad. Porque la Biblia dice que ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la perdición. Y sigue diciendo, y son muchos los que van por ella. Por otro lado dice, porque estrecha es la puerta y estrecho y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que entran por ella. Entonces, tenemos que estar alerta, hermanos, y tenemos que estar poniendo atención. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? ¿Quién está dirigiendo nuestra vida? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Más, hermanos, en estos días de tantos predicadores, de tantas enseñanzas, que uno prende la televisor y sale un montón de enseñanzas. Y muchas veces no tenemos el discernimiento, válgame la redundancia, para discernir si lo que está diciendo la persona es la verdad o es mentira. Debemos de procurar, hermanos, en primer lugar, conocer la verdad, para de esta manera darnos cuenta que es la mentira. ¿Verdad que sí? Amén. Estaban enseñando a una señorita en un banco a trabajar con billetes. Y le estaban enseñando para identificar los billetes falsos. Y le daban muchos billetes buenos. Y estuvo mucho tiempo tocando el billete y sentía que todos eran iguales. Pasó varios días siendo entrenada de esa manera, y llegó el día en que le tuvieron que poner entre esos billetes, tuvieron que ponerle algunos falsos. Le dieron su trabajo, y ella siguió tocando los billetes, pero entre ellos llegó a uno que se sintió un poco diferente y paró de contar. Y ella dijo, este billete es falso, con una facilidad que lo separó y le dijo a la que le estaba enseñando, este billete es falso. Se sorprendió la otra persona y le dijo, ¿por qué supiste que es falso tan rápido? Dice, porque me enseñaste a conocer lo verdadero. Cuando tenemos, hermanos, el oído fino a la buena enseñanza, a la buena doctrina y a la palabra de Dios, y nos quieren vender otro evangelio, inmediatamente somos capaces, hermanos, de rechazar y decir, esto no es verdadero. Y aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo, lo repito, dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Quedaría, hermanos, bien una pregunta en este momento. ¿Nos hemos fijado qué es lo que estamos escuchando? ¿Nos hemos dado cuenta qué es lo que cómo estamos viviendo? ¿O somos tan fáciles de que alguien nos invite a sus reuniones
Y de una manera tan fácil decir, claro que voy, por supuesto que voy. Y no importa qué se esté enseñando en ese lugar, no importa qué clase de doctrina esté llevando esa iglesia, no importa, yo voy. No está correcto. Podría decir usted, hermano, pero creo que está exagerando, creo que no hay ningún problema. Y sí hay problemas. Tanto así, hermanos, que aún el apóstol Pablo dijo que si alguien anda desordenadamente, ni comas con él. ¿Sí han leído, hermanos? Si no, ¿dónde va a estar la separación que nos está diciendo aquí el versículo? Si no vamos a poner atención, si vamos a estar una vez estamos aquí, otra vez estamos en la iglesia católica, otra vez estamos en otra iglesia, otra vez estamos en otra denominación, y nuestra vida espiritual va a ser muy difícil que nos afirmemos y que nos concentremos y que echemos raíces en la buena doctrina y en la buena palabra de Dios. Vamos a llegar a ser niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y no vamos a crecer. Hoy somos bautistas, mañana somos pentecostales, para otro domingo soy X, y para el otro soy X, y un domingo me la paso en una iglesia y otro domingo me la paso en otra iglesia, y nuestra vida espiritual no va a crecer. Y el apóstol Pablo dice, fíjate, te ruego que te fijes en los que causan divisiones. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo se ve en la necesidad del curso que lleva la carta, de estar mandando saludos ya casi como para finalizar su carta. Salúdame a aquellos que estuvimos viendo, y después como que hace un paréntesis. Y se ve en la necesidad de decir, les ruego que se aparten. El apóstol Pablo, hablando de sus sufrimientos, decía, en camino muchas veces, en peligro de mares, peligros entre falsos hermanos, peligros aquí, peligros allá, y entre esos peligros decía, y lo que sobre mí se agolpa, la preocupación por todas las iglesias. Por eso el apóstol Pablo se ve en la necesidad de detener un poco el curso de la carta, y esa preocupación que el apóstol Pablo tenía de que debería de haber una separación entre la iglesia de Dios y aquellos que quieren contaminar la sana doctrina. Vean, hermanos, el libro de Judas, muy parecido a cuando Judas estaba escribiendo. Ahí en el libro de Judas, el capítulo que quieran, versículo 3, Judas, capítulo 3, leo para ustedes, versículo 3. Vean, hermanos, bueno, vamos a leer desde el 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Vean el versículo 3 lo que dice. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros. Él quería escribiros acerca de vuestra común salvación, como que él quería escribir esta carta hablándoles de la común salvación, pero luego dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo que yo entiendo, hermanos, en estos versículos, parece que el Judas quería escribir la carta de diferente manera, hablándoles acerca de la común salvación. Pero él dice, pero me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. ¿Cómo podemos protegernos de falsos maestros? Romanos 16. ¿Cómo podemos protegernos de falsos maestros? Por la separación. La primera manera en que podemos protegernos contra los falsos maestros es por la separación. En este versículo está estructurado alrededor de 2 mandamientos. El primer mandamiento es un mandato a identificar. Cuando encontramos ahí la palabra, fíjense. Es imposible, escuchen lo que dice el estudio, es imposible separarse de un falso maestro si no saben quién es y si no saben que es un falso. Tiene que ser identificada por lo que realmente es. Este mandamiento es dado a los hermanos de Roma, no solamente a los ancianos de Roma, y no solamente a la directiva de esta asamblea local. Cada creyente, hermanos, debe tener esta clase de discernimiento. Amén, hermanos. Amén. El pastor tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de velar por la iglesia, por supuesto que sí, de enseñar la Biblia. Pero también cada uno de nosotros, el pastor cuidará de la iglesia, nosotros cuidaremos de nuestro hogar y tendremos que ser responsables de identificar y de darnos cuenta qué enseñanza está guiando mi vida, qué enseñanza está guiando mi hogar. Tenemos que ser responsables cada uno de nosotros. Pablo estaba diciendo, asegúrense de reconocerlos y de identificarlos. Tiene que estar constantemente en guardia contra aquellos que promueven falsas doctrinas. Hechos capítulo 20. Hermano José, Hechos 20, versículos 28 al 31. Hechos 20, 28 al 31, si es tan amable. 20, 28 al 31. Exacto. Amén. Es la palabra del Señor. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Amén. Amén.
El versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros. Y el versículo 29, porque yo sé. Es decir, no estamos, hermanos, exentos de irnos tras falsos maestros. No estamos exentos. A propósito, hermanos, hay falsos maestros que tienen una facilidad de persuadir, tienen una facilidad de enseñar mucho más que aquellas personas, que aquellos pastores, que aquellos maestros que enseñan la Biblia. Son más carismáticos. Yo no sé cómo le hacen, hermanos, pero uno que trata de enseñar la Biblia no tiene la facilidad de desenvolverse, porque uno tiene miedo de decir lo que realmente no es. Y los falsos, hermanos, tienen una facilidad que si usted los escucha por un momento, y si se descuida, va a estar diciendo amén, amén y amén a sus falsas enseñanzas. Por eso la Biblia dice que con suaves palabras y lisonjas engañan a los ingenuos. Y no debemos de ser ingenuos. Ingenuo es una persona débil en la enseñanza, una persona que todo lo cree. La Biblia nos dice que debemos de ser mansos como una paloma, pero también la Biblia nos dice que tenemos que ser astutos. Amén a lo que es, amén. Pero a lo que no es, sea anatema. Amén. ¿Sí, hermano Kenneth? Sí, hermano, porque ellos usan de la astucia para engañar a la gente. Por eso el siervo de Dios no usa astucia, usa el poder del Espíritu Santo. Cierto. Y el temor. Y pues, para subirse ahí y enseñar, yo sé que hay mucho temor. Sí. Un siervo de Dios. Sí. De una persona, de un falso maestro, usa la astucia del enemigo para engañar. No hay Amén. temor de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Esa es la diferencia. Y por eso hay nervios y por eso hay un peso muy grande. Sí. Cuando una persona, un siervo de Dios o alguien Enseña. nuevo se sube a enseñar. Pero ellos usan de la astucia como Satanás cuando engañó a Eva, o cuando aquel muchacho, hijo de David, quiso pasarse de listo con su hermana para violarla. Ajá. Es la misma palabra. Sí. Astucia. Cierto. Es la gran diferencia. ¿Qué pasó? Sí, hermano, escuché yo a un pastor decir que cuando él se sentía cansado, agotado, dice yo, me siento bien cansado, agotado, y pues yo ni siquiera ando diciendo, no le ando pidiendo permiso a la iglesia. Yo digo, me voy 4 semanas, dice, ahí dejo a mi esposa predicando. ¿Oh, sí? Sí, hermano. Yo dije, wow. No, dijo yo, siempre agotado, cansado, y predique a mi esposa ya, por cualquier otra. Así. Él dará cuentas a Dios. Para que vean, hermanos, cómo está, permítanme usar esta palabra, la iglesia. Hermanos, pastores que uno puede decir amén con el corazón y me sobran dedos. Son pocos. No podemos, hermanos, no debemos estar escuchando a cualquier persona en las redes sociales. No podemos, no debemos. El engaño, hermanos, va a venir.
Y lo peor es que no sepamos identificarlo. Mateo capítulo 7. Me siguen y leo para ustedes en Mateo capítulo número 7. Dice así, versículo 13. ¿Están ahí, hermanos? Mateo 7:13 al 15. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Muy bien. Primer versículo dice, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entrad por la puerta estrecha. Hermanos, nosotros que en una ocasión le dijimos a Cristo que fuera nuestro Señor, que fuera nuestro Salvador, entramos, hermanos, por la puerta estrecha. Y por la puerta estrecha es que debemos de seguir. Amén. Por la puerta estrecha. Un llamado a la separación. No podemos, hermanos. No debemos salirnos de ese camino estrecho y mirar a los demás que andan por un camino angosto y nosotros salirnos y ir detrás de ellos, pastor. No podemos. No podemos. La palabra de Dios nos dice en Santiago que Él nos anhela celosamente. Y no podemos, hermanos. O entramos por la puerta estrecha o no entramos por la puerta estrecha. O vamos a seguir al Señor o no lo vamos a seguir. Se recordarán cuando Elías y los 400 profetas de Baal, cuando él los llamó en el llamado Monte Carmelo, y él les dijo, si Jehová es Dios, vayan en pos de él, y si Baal, síganlo. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha visto en los brazos de otros señores? Y Él nos anhela celosamente. Piensa en lo que usted quiera. Piensa en lo que usted quiera. El error siempre se mueve muy cerca de la verdad y sin embargo no concuerda con la verdad. Se acerca a ella, se acerca a la verdad y es muy sutil. Pablo esperaba que los creyentes romanos conocieran lo suficientemente bien la doctrina como para discernir la verdad del error. Lo vuelvo a repetir. Pablo esperaba que los creyentes romanos conocieran lo suficientemente bien la doctrina como para discernir la verdad del error. Y hermanos, los hermanos de Roma sí conocían la doctrina. Vean en los primeros versículos lo que el apóstol Pablo habla de ellos en Romanos 1. Creo que es el versículo 8. No lo tengo, pero sí hay unas palabras allí, ¿cierto? Romanos 1, versículo número 8. Vean, hermanos, el mismo apóstol Pablo, lo que dice, hermanos, dice así, Romanos 1, versículo número 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y dice, de que vuestra
fe se divulga por todo el mundo. Esta iglesia, hermanos, de Roma sí conocía la verdad. Sí estaban enseñados. Pero aún así, la mentira, hermanos, y el engaño puede llegar. Pablo esperaba que los creyentes romanos conocieran lo suficientemente bien en la doctrina como para discernir la verdad del error y fuesen así capaces de señalar e identificar a los falsos maestros. Ellos necesitaban ser muy expertos para ver la diferencia entre lo que es falso y lo que es verdadero. Aunque lo falso y lo verdadero puedan parecer muy similares, uno de los problemas en muchas iglesias de hoy es que la gente no conoce suficiente doctrina. Voy a repetir lo que acabo de decir. Aunque lo falso y lo verdadero puedan parecer muy similares, uno de los problemas en muchas iglesias de hoy es que la gente no conoce suficiente doctrina como para poder reconocer a la persona cuya enseñanza es contraria a la sana doctrina. Habiendo dicho lo que acabo de decir, les quiero preguntar, y no me contesten, pero piensen, si nosotros conocemos lo suficiente como para discernir la verdad de la mentira. Yo les aseguro, hermanos, que si no conocemos, si no tenemos doctrina, si no conocemos, les puedo asegurar delante de Dios que si no, es porque no hemos querido. Porque yo he mirado que el pastor lo más que puede se acerca a la Biblia. Y si no somos capaces, si no tenemos doctrina, si no somos suficientes para discernir entre lo falso y lo verdadero, es por nuestra dureza de corazón y es porque no hemos querido. No estamos, hermanos, en una iglesia donde nos la pasamos brincando, saltando, echando espuma y brincando y bailando. No estamos en una iglesia de esas. Estamos en una iglesia, hermanos, donde nos enseña la Biblia. Y miren, hermanos, humildemente, piense si hay otra iglesia que enseñe la Biblia como esta iglesia, humildemente. Y para honrar el nombre de Dios, piensen si hay una iglesia que se esté tratando de acercar a la Biblia lo más que esta iglesia. Si la encuentran, díganme. Son escasas. Y si no tenemos, hermanos, doctrina en nuestro corazón, es porque no hemos querido. No por nada, hermanos, la Biblia dice, hay de los que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. No seamos, hermanos, personas de ellos. ¿Conoce usted lo suficiente? ¿Qué tal, hermanos, si viniera una persona a enseñar aquí y que no se acerque tanto a la Biblia y nosotros seríamos capaces de decir, no, eso no? ¿Seremos capaces de eso? ¿Sabremos reconocer un billete falso de los verdaderos? Por años, en lo personal, he escuchado al mismo predicador, he escuchado la misma Biblia y he asistido a la misma iglesia. Me pregunto, ¿seré capaz de discernir la mentira de la verdad? ¿O a todo le digo amén? Recuérdense, hermanos, que la Biblia dice,
Si alguien viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? ¿Quién sabe cuál doctrina? La Biblia, la palabra de Dios. Si alguien viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué tal si llega alguien a la casa y pues trae la Biblia? Pues yo creo que es la palabra de Dios. Y te dice una verdad y tres mentiras, y usted le dice amén. Porque no somos capaces de discernir la mentira de la verdad. Recuérdense que la mentira y la verdad van juntas, van de la mano. Y tenemos que estar atentos para discernir. ¿Quiere decir algo, hermano Kenneth? Sí, hermano, ahorita que usted está hablando de eso, de la enseñanza que tenemos aquí, se me vino a la mente algo que vi hace poco y lo compartí con el pastor y lo voy a compartir. Ajá. Es necesario que veamos y valoremos lo que tenemos. Me encontré un video yo de una iglesia aquí en Lincoln. Yo no soy amigo del pastor, pero soy conocido del pastor. ¿De ese pastor? Ah. Lo conozco suficiente Okay. de esta persona. Sí, sí. Y resulta que veo este video y es el pastor en el templo, en el altar, con sus miembros, haciendo un show, cantando como Luis Miguel, el cantante Luis Miguel, que Sí. todos conocen. El Sol de México. Bueno, Sí. y fue tan impactante para mí porque yo dije, ¿cómo es posible? Y entonces yo me puse a pensar y yo me puse a visualizar al pastor, el pastor Jesús Garza, Sí. ahí donde usted está haciendo eso. Y eso era inconcebible para mí. Sí. Y yo dije, wow, ¿cómo es posible que utilicen tan en vano el nombre de Dios? Amén. Y el altar donde dicen predicar la palabra de Dios. Y los miembros que estaban al frente gritaban como si fuese un salón de baile, un concierto. Y lo digo, hermano, yo se lo enseñé al pastor esto, él lo vio. Y yo dije, o sea, eso no puede ser, hermano. Amén. Amén. Y esa misma persona anda predicando la Biblia, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Porque no todas las personas que predican la Biblia son siervos de Dios, De acuerdo. son hijos de Dios. Amén. Y lo traigo a colación por lo que usted está enseñando, ¿verdad? Y sabe que es una buena observación porque eso en ustedes está discerniendo lo falso de lo verdadero. Y así debemos de ser todos. Así debemos de ser todos. Una vez que el falso maestro ha sido identificado, ¿qué viene luego? Esto nos lleva al siguiente punto, la separación. La separación. Si ya hemos visto el error, si ya detectamos el falso maestro, si ya detectamos que estamos haciendo y yendo y lo que a Dios no le agrada, tenemos que separarnos. Esto significa literalmente apartarse de ellos. Hermana Adriana, 2 de Timoteo 3, rápidamente si lo encuentra, lo puede ponerse en pie y leerlo. ¿Y usted, hermano Kenneth, puede? Sí, hermano. Usted busca a Tito 3, 2 de Timoteo, hermana, 3, del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Y usted busca Tito 3 y ahorita le digo cuál, hermano. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Del 1 al 5 dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Ahí está, evítalos. Hermano Kenneth, Tito 3. Hermano Miguel, usted puede buscar Juan. Tito 3, hermano, versículo 9 al 11. Tito 3, 9 al 11. Hermano Miguel, segunda de Juan, por favor. Vaya buscando. Adelante, hermano. Dice la palabra de Dios. Pero evita las cuestiones necias. Evita, muy bien, adelante. Y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación desechan, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Muy bien, evítalo y deséchalo. Hermano Miguel, segunda de Juan 10 y 11. Segunda de Juan, capítulo 2, 10 y 11. No, entonces no lo puse bien. Déjeme ver. Dice, si alguno viene a vosotros. Ok, ese. ¿Cuál dijo, pastor? El 10, versículo 10. Ok, Miguel, segunda de Juan 10 y 11. Y 11. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Muy bien. Hermano, el versículo, los versículos que dio hermana Adriana y hermano Kenneth y hermano Miguel nos exhortan, nos enseñan y nos piden que no lo recibamos, que nos apartemos, que lo desechemos, ¿verdad que sí? Ahí dice, entonces dice, hoy en día hay muchos que aseguran estar sirviendo a Cristo, pero están en realidad esforzándose por ganancias personales y fama. No les preocupa el nombre y la reputación de Cristo, lo que está haciendo el hermano Kenneth, no les preocupa el nombre y la reputación de Cristo. Ellos están sirviendo y agradándose a sí mismos y no a Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es apartarnos, desecharlos y no recibirlos. Llamado a una separación. ¿Cómo se iba a llamar el estudio? Un llamado a la separación. Versículos que les voy a leer de memoria. No de memoria, pero aquí están. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salid de en medio de ellos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje, ¿qué, hermanos? Escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no por cualquier, por Dios. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué, hermanos? Santos y sin mancha delante de él. Santos y sin mancha delante de él. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Lo repito. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de los tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel es tu nombre. Este versículo, hermanos, lo quiero decir, es que Elías había hecho convoca a los profetas de Baal hacen un altar. Ellos fueron los primeros que hicieron el sacrificio y ustedes saben la historia. Después de que ellos terminan, le tocaba a Elías hacer el sacrificio. Yo me pregunto, hubiera sido bien fácil que Elías sacrificara a Jehová en el mismo altar de los profetas de Baal, porque ya estaba hecho allí. Sería bien fácil. Si yo hubiera sido, yo lo hubiera hecho. Pero él, hermanos, dijo no. Él buscó 12 piedras y se inspiró en la palabra de Dios.
Escogió 12 piedras conforme a las 12 tribus de los hijos de Israel. Se tomó el tiempo, hermanos, para hacer el altar, estando el otro altar ahí a la par. Él se tomó el tiempo, junta las piedras, hace el altar en un altar diferente, no en el de los Baales, no en el de los falsos profetas. Jehová dijo: vosotros sois un pueblo especial, somos diferentes, no somos como el montón. No, yo le decía a uno de mis hijos, no todos son dignos de tu amistad. Tenemos que seleccionar nuestras amistades y, hermanos, dejar de andar visitando iglesias que no tienen una sana doctrina. El otro día me dijo una persona, fui a una iglesia y ¿sabes a quién pusieron allí para cantar o algo así? Dice, a Yuri. Yuri en las pantallas de las iglesias. Es hermana, quién sabe de quién. Yuri en las pantallas de las iglesias, dirigiendo la alabanza. Y nosotros aplaudiendo. ¿Cómo ve Dios eso? Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Mi Dios, quiero rogarte, Señor, que nos ayudes, como dice la última frase del versículo, a apartarnos, Señor, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, y solamente, Señor, a concentrarnos en tu persona, en tu palabra, que es la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén.